Bien, miren, básicamente lo que hemos hecho nosotros la semana pasada, en la sesión uno y en la sesión 2, viene a ser justamente un resumen ultra rápido de lo que ustedes deben haber aprendido en mecánica cuántica. O sea, en general de lo que es la cinemática, cómo son los estados, qué se debe cumplir. Hay muchas otras cosas que están en el COEN que sería bueno que lo lean. El capítulo 4 me parece, o el capítulo 3 del Cohen, habla sobre los axiomas, ¿no?, de la mecánica cuántica. Cómo se interpretan todas estas cantidades. Yo entiendo de que eso ustedes deben haberlo visto en ejemplos si no lo han visto como está en el Cohen, ¿no? Parece que el Cohen está en PDF, ¿no? A ver. ¿No he subido el Cohen? No, ¿no? ¿O sí? Sí lo he Acá subido, está. pero es un poquito difícil de abrir. Tienen que abrir en un siguiente. Ábranlo en una ventana siguiente y ahí descárguenlo, ¿no? Ahí está. Mm, es un libro bastante ordenado. Qué lástima que los profesores no lo estén usando para dar sus cursos de mecánica cuántica uno y mecánica cuántica 2. Sé que están usando otros libros según lo que me han comentado. Postulados de la mecánica cuántica, ¿no? Todo este capítulo es súper importante porque es la forma en que se interpreta los, las cantidades que se calculan a través justamente de la mecánica cuántica, ¿ya? Lo que es el principio de superposición, ¿no? Esto, por ejemplo, no lo voy a hacer. No tiene sentido estar resumiendo todo lo que en teoría han hecho en todo un año. Pero básicamente nosotros hemos hecho ese resumen con respecto a mecánica cuántica uno y mecánica cuántica 2. Aquí, por ejemplo, lo único que he hecho yo es describir cómo se interpreta la mecánica cuántica, ¿no? Cómo es que se trabaja con mecánica cuántica a través de los operadores y a través de la ecuación de Schrödinger, que es una primera figura evolutiva que ustedes trabajan. Pero también existen otras figuras evolutivas como son la de Heisenberg y la de interacción, ¿no? Para aquellos alumnos que están haciendo el laboratorio sobre la mecánica cuántica de Heisenberg del libro del Weinberg, ahí por ejemplo está resuelto el oscilador armónico utilizando esta mecánica cuántica, ¿no? Entonces tienen que trabajar sobre toda esa sección que habla el libro. Por si acaso, si no se han dado cuenta, vamos a ver aquí. Eh, el Toledo Pisa, que es un libro también de mecánica cuántica de un profesor brasilero, justamente trabaja en su capítulo 2 toda esa parte de la mecánica cuántica de Heisenberg, ¿no? Que si quieren, o sea, por lo menos da el ejemplo también de lo que es el oscilador armónico, si mal no recuerdo. Sí, el oscilador armónico está el capítulo 3, pero me parece que él trabaja, por lo menos da el ejemplo de lo que es la mecánica cuántica de Heisenberg, ¿no? Este libro es más antiguo que el Weinberg, pero es muy parecido, ¿no? Entonces, es lo que modernamente se trabaja en mecánica cuántica, ¿ya?
Entonces, aquellos que están haciendo ese laboratorio pueden sacar algunas ideas también del Toledo PISA. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos hecho en las clases anteriores? O de repente me he equivocado en colocar alguna cosa, ¿no? Eso también puede pasar. ¿No hay preguntas entonces? Voy a terminar entonces con esta parte. Aquí me faltó hacer una parte, ¿no? De lo que es justamente la dinámica de Heisenberg o de interacción. La dinámica de interacción, básicamente, como habíamos visto en la clase anterior, trabaja con una parte del hamiltoniano, ¿no? Lo que se llama el hamiltoniano libre. Aunque este hamiltoniano H0 en algunos casos puede contener también interacciones, ¿no? Es decir, contener parte de los potenciales que están asociados al sistema, ¿ya? Pero en la mayoría de casos es simplemente el hamiltoniano libre, lo que quiere decir es que básicamente es la energía cinética. Entonces, a partir de este hamiltoniano definimos justamente lo que es la función de onda y el operador en este esquema bajo estas operaciones que tenemos aquí que involucran solamente a este término cinemático o hamiltoniano libre, que es usualmente conocido. O sea, la idea de esta separación cuando uno trabaja sobre todo teoría de perturbaciones es que las soluciones asociadas a este hamiltoniano sean conocidos, es decir, las autofunciones de este hamiltoniano sean conocidas. De esa manera, por ejemplo, la dinámica, por ejemplo, de los operadores está descrita mediante esta ecuación y la dinámica de las autofunciones están descritas por esta ecuación. La idea de cada una de estas es que noten que la evolución del estado es básicamente asociado al potencial, mientras que la evolución del operador está asociado al hamiltoniano libre. Entonces es por eso que esta figura evolutiva de interacción, ¿no? Las ecuaciones diferenciales que se obtendrían a partir de esta figura evolutiva sirven sobre todo cuando este potencial que tenemos aquí es un potencial que representa energías muchísimo más pequeñas que la energía del hamiltoniano libre. Si eso ocurre, básicamente, muy aproximadamente, este estado evoluye como si fuese un estado libre, porque, o sea, si este potencial es muy pequeño en comparación a este hamiltoniano libre, se puede despreciar, ¿no? Entonces, aproximadamente este estado en la figura de interacción es prácticamente pues constante, ¿no? Mientras que el operador sí va a evoluir, ¿no? Va a evoluir, pero tomando en cuenta solamente el estado libre. Entonces justamente aquí existe un teorema. Es una cuestión muy rara, ¿no? Como ven ustedes es una situación bastante extraña, bastante rara. Y acarrea, o sea, la figura de interacción acarrea justamente matemáticamente muchas dudas. No hay una demostración, por ejemplo, que diga de que la figura evolutiva de interacción es equivalente a las otras dos figuras, la de Heisenberg y la de Schrödinger. No existe una prueba hasta ahora, ¿no? Es solamente una conjetura el hecho de que las tres son equivalentes. La figura de Schrödinger y de Heisenberg sí, existen pruebas de que son completamente equivalentes, pero existe un no-go theorem en el que se demuestra que la figura evolutiva de interacción no sería incluso equivalente a las otras. Y es por eso de que aparecen ciertas cosas un poco extrañas que vamos a ir conversando durante el curso, ¿no? Para hacer una pregunta. Ujú. La figura evolutiva
de interacción se podría utilizar como que de la misma manera que la aproximación por perturbaciones. Se usa cuando se usa perturbaciones, sí. O sea, esa es su forma de usarse, es esa, ¿no? Ah, ok. Solamente que la teoría de perturbaciones es también un poco extraña, porque tú agarras un parámetro sobre el cual tú haces una expansión de Taylor, y con este parámetro lo que tú vas a obtener es una serie infinita, pero es una serie infinita, puede ser en la mayoría de casos es una serie infinita de operadores. Entonces la pregunta es, tú necesitas, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, usas una expansión de Taylor, tú muestras, ¿no? Que para esta función la expansión de Taylor es una aproximación bastante buena. Sin embargo, como tienes en este caso operadores, ¿cómo muestras de que esta expansión infinita de operadores es equivalente al original? No, no hay prueba de eso tampoco. Entonces, una conjetura que sean equivalentes. Pero sí es la misma idea, ¿no? La idea es utilizar el hecho de que el potencial es mucho menor, con valores, autovalores mucho menores a los autovalores asociados al hamiltoniano libre, ¿no? O al hamiltoniano conocido, porque no necesariamente es un hamiltoniano libre. Hay casos, vamos a ver que hay casos en los que este hamiltoniano contiene interacciones. Con lo que yo les dejé la vez pasada fue justamente con esto, donde estábamos intentando resolver el estado. Esto usualmente no se resuelve ya. Esto de acá, o sea, el estado cuando se trabaja en mecánica cuántica no relativista simple y llanamente no se resuelve. Porque, porque es complejo, es complicado. Van a ver ustedes lo complicado que es. Y por eso es que en la teoría cuántica de campos no se trabaja en la figura de interacción, pero el estado, este phi que aparece aquí, ya no es una función de estado, sino se convierte en un operador, ¿no? Entonces hay una diferencia de concepto, de interpretación entre la mecánica cuántica no relativista y la mecánica cuántica relativista, ¿no? En la no relativista, como tenemos aquí, la cantidad de movimiento y la posición están cuantizadas, y en la relativista ya no. Lo que está cuantizada es la función de onda, ¿no? Bueno, entonces aquí estábamos intentando resolver esta ecuación, ¿no? De tipo Schrödinger que viene y que está asociado solamente al potencial en la figura de interacción. Usamos el mismo ansatz que utilizamos cuando trabajamos con Schrödinger, es decir, tengo aquí un operador evolución que a esta función de onda en el instante t0 lo hace evoluir a un instante t. De tal manera, por ejemplo, que si estos dos elementos t y t0 son iguales, la función o el operador que tenemos aquí tiene que ser la identidad, ¿no? Entonces, a partir de la definición justamente de cómo es una función de onda en la figura de interacción, y utilizando aquí la solución de operador, ¿no? Evolución de la ecuación de Schrödinger, esta es una función de onda de Schrödinger, obtenemos justamente que el operador de evolución en la figura de interacción que tenemos aquí debe tener esta forma, ¿ya? Debe tener, repito, esta forma. Y quiero que noten que aquí coloco que esta es una forma extraña del operador evolución, porque en general aquí habíamos visto de que, miren, aquí por ejemplo tenemos que un operador, si tengo un operador A y tengo otro operador en la figura de interacción, noten de que la transformación, ¿no?, de este operador en la figura de Schrödinger a la figura de interacción tiene un e a la más IH0t entre h barra aquí, y aquí un menos IH0t h barra.
Noten que aquí el instante de tiempo t y el instante de tiempo t son iguales, ¿no? Porque el operador es una función temporal. Pero aquí también tengo un operador, pero que es un operador que no depende solamente de un parámetro temporal, sino que depende de dos parámetros temporales. Entonces noten, por ejemplo, que aquí a la izquierda tenemos ese factor e a la IH0t h barra, pero a la derecha tengo el e a la menos IH0 t sub 0 h barra, ¿no? O sea, por eso digo que es una forma extraña, porque lo estoy comparando a la transformación que se tiene para un operador de Schrödinger que depende del tiempo. Y eso, repito, como digo aquí, es debido a que esta función de evolución o este operador de evolución depende de dos instantes de tiempo, ¿no? Entonces, como ejercicio les había dejado de que muestren de que ese operador es un operador unitario, ¿no? O sea, el complejo conjugado es básicamente el- el inverso. Sustituimos, ¿no? Este ansatz aquí y obtenemos esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial de aquí. Pero si yo trabajo con el complejo conjugado y la unitariedad de este operador, obtengo esta otra ecuación. En teoría, estas dos ecuaciones deberían ser ecuaciones equivalentes, ¿no? En teoría deberían ser equivalentes. Y las soluciones en forma integral de ambas también deberían ser equivalentes, pero quiero que noten que aquí el potencial y el operador evolución están conmutados, ¿no? ¿Ya? Pero sí deberían ser equivalentes, ¿no? ¿Hay prueba de que son equivalentes? No hay prueba de que son equivalentes. No existe una prueba, ¿no? O sea, simplemente por el hecho de que estoy hablando de la misma función, sé que deberían ser equivalentes. Pero luego, probar de que estas ecuaciones integrales van a dar el mismo resultado, no hay una prueba, ¿no? Y eso es lo que yo les decía, porque aquí lo que vamos a hacer es una expansión para hacer la solución de esta ecuación. Cuando tengo una solución así tipo integral, ¿ya? En esta ecuación tipo integral, noten ustedes que aquí nuevamente tengo el operador evolución, pero ya no del instante de tiempo t0 a un instante de tiempo t como aquí, sino el operador evolución de un instante de tiempo t0 a un instante de tiempo t', donde t' es mi variable de integración. Y eso quiere decir que mi variable de integración t' debe estar entre t0 y t. Igual aquí abajo, ¿no? Pero sigue siendo un operador evolución, o sea, medio extraña, ¿no? La ecuación integral porque tienes la función que quieres calcular a la izquierda y a la derecha dentro de una integral. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Lo que se hace es una iteración de esta solución. Es decir, tú sabes que todo esto es igual a esta integral. Entonces agarras este operador de evolución que está aquí dentro de esta integral y vuelves a sustituir lo mismo, ¿no? Su solución en forma integral. Esa es la forma de resolverlo. Y es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿No? Yo sé que el operador de evolución en el estado de interacción tiene esta forma integral. Ahora le he puesto un t1. Ese t1 está entre t0 y t. Pero como este nuevamente es un operador de evolución, lo puedo volver a sustituir, pero ahora de esta forma, ¿no? Donde mi variable de integración aquí ya no es un t1, sino ahora es un t2. Sería un t2 dentro de esta integral que va de t0 a t1, por lo tanto el t2 está entre t0 y t1, ¿no? Entonces aquí hago esta operación como como la integral es un operador lineal, entonces puedo simplemente extraer todo y escribirlo así, ¿no? Donde pueden ustedes notar que el T1, este T1 que aparece aquí, el primer T1 que aparecía aquí está entre T0 y T. Y necesariamente este T2 tiene que estar entre T0 y T1, ¿no? Pero eso lo podemos ver cuando hacemos nuevamente lo mismo. Es decir,
Noten que en estos dos primeros elementos ya no aparece el operador de evolución en la figura de interacción, solamente aparece en este último, ¿no es cierto? Entonces en este último, donde ahora hay dos integrales, puedo volver a hacer lo mismo, puedo sustituir. O sea, agarro nuevamente aquí este operador de evolución y lo sustituyo, ¿no? Como una integral. Pero ahora la integral está en la variable t3 y esa variable t3 tiene que estar entre t0 y t2. ¿No es cierto? Finalmente obtengo esta ecuación, donde aquí tengo justamente una integral, de tal manera de que se cumple esta regla para esos instantes de tiempo. Y donde ustedes pueden continuar, ¿no? O sea, se dan cuenta de que lo que estoy haciendo es obteniendo una serie, ¿no? Primer elemento de la serie, segundo elemento de la serie, tercer elemento de la serie. Ya en estos tres primeros elementos ya no tengo al operador UI, solo lo tengo en el último. Pero noten de que la forma que tienen estos elementos es una forma bastante concatenada, ¿no? Hay un patrón y por lo tanto matemáticamente yo podría expresar cada término usando este patrón. De tal forma de que yo puedo expresar entonces este operador evolución como una serie infinita de términos eh, y cada uno de los términos va a tener una forma patrón, ¿no? Entonces básicamente a esa serie de términos para este operador evolución yo le voy a ir llamando así, ¿no? Este sería el operador evolución, término cero de la serie, término de primer orden, término de segundo orden, término de tercer orden y así sucesivamente. Entonces yo puedo ir escribiendo cada uno de estos elementos de esta forma. Y noten que cada uno de estos términos se puede calcular, ¿no? Entonces como uno asume de que esta serie que está apareciendo aquí al lado derecho converge a esta función, pero no existe prueba como les comento de eso, ¿no? Ya, pero uno asume de que esta serie converge al operador evolución original. Y va enfrente, ¿no? Hace los cálculos, todo y a ver qué obtiene, ¿no? Y si se obtiene algo físicamente coherente y que el experimento te dice que sí es correcto, entonces pues das tu fe de que sí va a converger. Profesor, Ujú. tengo una pregunta. Sí, Cuando usted dice que la serie converge, eh, por si acaso, ¿sabe si se encontró algún contraejemplo que no cumple esa asunción? no, ninguno. Mm, Lo que se ha encontrado es que la serie puede diverger a infinito, pero hay técnicas que hacen que te permiten obtener el valor finito, ¿no? ok. En todos los contraejemplos que existen hasta ahora, existen técnicas matemáticas que te permiten obtener un valor finito que tiene un significado físico, ¿no? Básicamente es que te permiten llegar a un valor finito, ¿no? Para las cantidades que tú vas calculando. Cuando existe a eso se le llama este, mm, eso es una divergencia, ¿no? Hay diferentes tipos de divergencias que aparecen en estos cálculos. Pueden haber divergencias logarítmicas, divergencias potenciales. Algunas sí son insalvables. En esos casos, simplemente el modelo que te da este tipo de... Porque eso va a depender de cómo sea el potencial, ¿no? Si la divergencia es insalvable, se considera que el potencial que modela este fenómeno físico es un potencial no real, ¿no? O sea, el modelo matemático no es correcto, entonces se va corrigiendo. Noten, por ejemplo, que el patrón lo puedes escribir así, ¿no? Este patrón, por ejemplo, de cada uno de estos términos se puede escribir así, donde siempre tú vas a tener aquí un orden, se dice, ¿no? Esto de acá es un orden
con respecto a estas variables t. Y esto se le llama un orden temporal, un ordenamiento temporal. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Ahí muestra, ajá, ahí, por ejemplo, en esa segunda línea, ¿no? Que está ahí, que marca con la flechita, ahí como que esa serie en segundo orden acaba en un UI, ¿no? El potencial UI. Y luego, por ejemplo, en la cuarta flecha, en la cuarta línea también, ¿no? Acaba con un UI, el potencial. Ujú. Eh, pero en la serie de abajo no aparece ese UI. ¿Aquí? Ajá. Porque se En- entiende en- de que en- ya va hasta el infinito, ¿no? y en la expresión de abajo, Igual, se entiende que es una serie que va al infinito, ¿ves? ah, ya, ya. No, ya, sí. Ujú. Entonces, lo que se hace usualmente es solamente resolver esto hasta un tercer, cuarto orden y se asume de que es un valor suficientemente aproximado, ¿no? Para poder hacer cálculos. O sea, no se hace más. Mm, ahí está. ¿Alguna pregunta más? Sin embargo, esta forma de la serie que tenemos aquí todavía se puede mejorar. Y esto se llama una serie de Dyson, ¿ya? Este ordenamiento temporal que tenemos aquí va a permitir establecer una forma más compacta para esta serie de Dyson a partir de lo que ustedes conocen sobre teoría de integrales, ¿no? De varias variables, porque aquí yo tengo una integral simple, aquí tengo una integral doble, luego vamos a tener una integral triple. Entonces, acuérdense cómo ustedes integran funciones que dependen de varias variables, ¿no? Entonces, eso es importante. Y lo que hace Dyson, por ejemplo, es definir un operador llamado operador de ordenamiento temporal. El operador de ordenamiento temporal, esto lo he sacado yo del Weisbluth, ¿ya? Esta teoría, como les había mencionado anteriormente, lo he sacado del Weisbluth. Es la capítulo 9, creo les dije. El Weisbluth usa P para el ordenamiento temporal, pero en otras, el operador P se suele colocar como T en la mayoría de bibliografías. Sobre todo en Quantum Field Theory, ¿no? En teoría cuántica de campos se usa el operador T. Entonces la idea de un operador de ordenamiento temporal es que si tú tienes aquí un producto de dos operadores y tú les aplicas un ordenamiento temporal, esa operación lo que va a hacer es ordenar temporalmente a esos operadores en función de su dependencia temporal, ¿no? Entonces pone, por ejemplo, aquí, pone primero siempre, o sea, primero quiere decir a la derecha, porque recuerden que el operador está aplicándose sobre una función, ¿no? ¿Ya? Por eso primero quiere decir que está hacia la derecha, porque es el que aplica primero, siempre es el que aplica en menor tiempo, o sea, el que se aplica primero temporalmente hablando, y luego el siguiente, ¿no? Y si es al revés, si el ordenamiento temporal es distinto, los invierte. De esa manera te evitas el hecho de estar mirando a cada rato cuál de los dos está ordenado temporalmente, ¿no? Entonces ya lo puedes ordenar de cualquier forma y el operador temporal al final lo hace, ¿no? Esa es la idea, o sea, lo que te ayuda el operador temporal es que tú puedas operar aquí adentro como te dé la gana, ¿no? Aquí adentro puedes operar como te dé la gana sin tomar en cuenta el tiempo. Lógicamente no, o sea, el orden de estos operadores, sí debes tomarlo en cuenta porque de repente no conmutan, ¿no? Ya, pero la parte temporal sí hay que tener ahí cierto cuidado.
No voy a usar mucho esto del operador temporal, pero sí es bueno que sepan para el curso, por ejemplo, hay cursos van a llevar con el profesor Pereira o el curso selectivos, ¿no? El profesor Pereira, por ejemplo, de mecánica cuántica un poco más avanzada, que usan este operador, ¿no? Entonces, por eso es que se está haciendo esta parte. Entonces, por ejemplo, ¿no? Consideren esta integral donde tengo aquí un operador de ordenamiento temporal de este producto de dos potenciales. ¿Ya? Entonces, esta integral que tenemos aquí es una integral que es medio extraña porque es una integral que está sobre tanto la variable temporal t1 y la variable temporal t2. Eso quiere decir entonces que deben tener cuidado al momento de integrar, porque recuerden de que la integral quiere decir que tú vas a barrer, ¿no?, un área de t0 a t para la variable t1 y de t0 a t para la variable t2, ¿no? Pero a medida que ustedes van cambiando los valores de t1 y t2, van a haber zonas en las que temporalmente, por ejemplo aquí, en esta zona, cualquier punto de esta zona tú vas a tener que t2 es mayor que t1, ¿no? Y en cualquier punto de esta zona tú vas a tener que t1 es mayor que t2. Entonces, si uno quisiera hacer esta integral, hay que tomar en cuenta esta región de integración y esta otra región de integración por separado. Para una región de integración, ustedes van a tener, por ejemplo, un ordenamiento temporal, y para otra región de integración van a tener otro ordenamiento temporal, ¿no? Básicamente sería así, ¿no? Voy a poner esta nota más abajo. Usualmente T. Si se dan cuenta ahí de esas integrales, sí, ¿no? Por ejemplo, este es S1 y aquí estás integrando sobre la región S1, ¿no? Aquí estarías integrando sobre la región S2, puedo llamar a esta región de integración S2. Entonces noten de que en función a estas variables se está ordenando. Entonces las integrales de por sí no tendrían por qué ser idénticas. Sin embargo, en este caso, como los potenciales son básicamente dependencias espaciales, o sea, dependen de la variable espacial, y esta variable espacial es la que depende del instante de tiempo, ¿ya? Pero al final, como son variables espaciales, no pasa nada y las vas a poder juntar, ¿no? Entonces al juntarlas, ¿ya? Al juntarlas, lo que tú vas a obtener es, se va a eliminar este factor 2 que aparece aquí, ¿no? ¿Ya? Vas a poder eliminar este factor 2 y vas a llegar a esta expresión, que es básicamente el elemento de segundo orden de la serie de Dyson, ¿no? ¿Ya? Es el elemento, repito, de segundo orden de la serie de Dyson. Y de esa manera, por ejemplo, si tú quieres escribir entonces el operador evolución, o sea, de manera general ya, el operador de evolución en el espacio de interacción, lo puedes escribir así. O sea, sacas el operador temporal, lo sacas de todos los operadores y ya te despreocupas un poco del ordenamiento temporal de estos elementos, ¿no? Y además agrega aquí este factor 1 entre n factorial. O sea, al factorizar, ¿no?, el operador básicamente, ¿no?, al factorizar el operador de ordenamiento temporal, agregas este factor 1 entre n factorial, y eso te permite escribir
toda la serie ya de esta forma, incluyendo el cero, ¿no? De tal manera que si tú tienes cero aquí y cero aquí, tendrías el elemento de orden cero. Y por lo tanto, lo que tú tienes aquí, puedes factorizar este 1 entre n factorial de todo el resto y te vas a dar cuenta que lo que tú tienes es un operador exponencial de este elemento, ¿no? Entonces miren, muchachos, cuando ustedes tengan una integral elevado al exponente n, o sea, ustedes tengan que multiplicar una integral varias veces, por cada uno de las variables de integración tiene que aparecer una variable distinta. Yo he visto estudiantes que agarran y ponen la misma variable de integración y ponen un d, no sé, un dt cuadrado, hasta a veces lo he visto que ponen, ¿no? Entonces eso no es válido, eso no es correcto. Entonces son variables distintas, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? El ¿Nos cálculo podría Profesor, es explicar simple, ¿no? Sí. cómo aparece el factorial? El factorial que está aquí. Ajá, el n factorial, sí. eh, Exactamente no estoy colocando cómo aparece. Lo que estoy haciendo es trabajar solamente con el elemento de segundo orden. Y nota, por ejemplo, que el elemento de segundo orden, el factorial aparece por esta operación P que aparece aquí. Porque al hacer la operación, como tengo dos regiones distintas, voy a obtener dos elementos aquí. Al final estos dos elementos van a tener la misma integral y se van a eliminar con este factorial, ¿no? ¿Cómo sería, por ejemplo, el elemento de tercer orden? En el elemento de tercer orden, ustedes tendrían tres regiones, no, seis regiones a las que hay que tener en cuenta. Y es un poco más difícil de observar gráficamente, pero van a tener seis regiones que hay que tomar en cuenta y esas seis regiones te van a dar seis integrales, ¿no? Es decir, si tú tienes un b de t1, b de t2, b de t3, luego vas a tener un b de t1, b de t3, b de t2, vas a tener un b de t1 o un b de t2, b de t1 por un b de t3, un b de t2, b de t3, b de t1, vas a tener un b de t3, b de t2, b de t1, nuevamente b de t3, b de t1, b de t2. Todas las permutaciones posibles que haya van a tener su región de integración, ¿no? Producto de este ordenamiento temporal, de este P. Tienes que ir partiendo, ¿no? Ah, Y claro, y eso se repite para el claro, entonces tú vas a siguiente. tener aquí Ah, un ya. elemento de tercer orden que va a tener aquí un 3 factorial. Y por cada uno de esos elementos al final obtienes el tercer orden de la serie de Dyson. Para el cuarto orden de la serie de Dyson tú vas a tener un 4 factorial de términos, ¿no? Dentro de cada uno de esos corchetes. Ahora, en el artículo original de Dyson ¿cómo se llama? La demostración por inducción de esto, ¿no? O sea, tú asumes que se cumple hasta el término n y luego vas al término n más 1 y también se debe cumplir, ¿no? Que llegas justamente al término n más 1 de la expansión de este exponencial, asociado lógicamente a esta operación de, eh, de ordenamiento temporal, ¿no? Entonces aquí quienes están relacionados son este término y este término, ¿no? Están relacionados. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Entonces con esto terminaría esta clase.
Y ahora sí avanzo la de hoy. Entonces la idea es aplicar nuevamente todo lo que han hecho en mecánica cuántica 1 y mecánica cuántica 2 en la solución de problemas, ¿no? De problemas cuánticos. Ahora, a ustedes deben haberles dicho de que el origen de la mecánica cuántica viene básicamente al tratar de explicar el átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces eso es algo que deben tener en la cabeza. O sea, no tendríamos mecánica cuántica si no hubiésemos querido entender el átomo de hidrógeno. Por eso es que todos los libros de mecánica cuántica hablan del átomo de hidrógeno. ¿Cuál es el fenómeno que uno quiere explicar? Vamos a ver. ¿Ustedes han hecho el experimento del espectro del átomo de hidrógeno en química? Deben haberlo hecho. En química general 1 usualmente les muestra. También en óptica física a veces les suelen mostrar. Así es el aparato, ¿no? que se usa. Aunque yo lo he visto así, en óptica física lo vi así. En física cuátrico era esa época, ¿no? Aquí no hay sonido. Eso de ahí es un tubo de descargas con hidrógeno. Por lo tanto, lo que van a ver es un espectro de emisión del átomo de hidrógeno. Y eso que tienen ustedes ahí es una rejilla de difracción. ¿Saben lo que es una rejilla de difracción, no? Sí, profesor. Sí, Entonces la idea, por ejemplo, es que la idea, por ejemplo, es que ustedes van a ver cómo la luz a través de esta rejilla de difracción. Vamos a ver. Ustedes deben haber visto un CD, ¿no? Un CD también es una rejilla de difracción. Y cuando ustedes ven un CD que le incide la luz, lo que ustedes ven es los colores del arco iris, ¿no? Entonces eso quiere decir de que la rejilla de difracción va a botar, ¿no? Va a separar todos los colores del arco iris, porque para cada longitud de onda tienes una difracción distinta, un ángulo de difracción distinto, entonces vas a poder ver todos los colores. Si tú ves con esta rejilla de difracción un fluorescente, también vas a ver los 7 colores del arco iris, pero este de acá atrás no es un fluorescente cualquiera, sino que es hidrógeno que está emitiendo luz, ¿no? Entonces la idea es ver qué características tiene esta luz que sale del hidrógeno. Entonces noten ahí, ¿no? A diferencia de lo que se ve con luz natural, con el hidrógeno no se ven los 7 colores del arco iris, ¿no? ¿Ven? No se ven los 7 colores, se ven algunos. Ahí se ve bastante mejor. Ahí hay uno, ahí hay otro. Ahí hay otro, ¿no? ¿Ven?
Entonces, qué raro que solamente hayan algunas longitudes de onda. No están todas las longitudes de onda que salen, por ejemplo, de un fluorescente común y corriente. Entonces, eso es el nacimiento de la mecánica cuántica. La curiosidad de poder explicar ese fenómeno es lo que permite establecer justamente la mecánica cuántica. ¿Sí entienden el experimento, no? ¿Tienen alguna pregunta? Es bien fácil el experimento, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes, o sea, la idea, como les comento, es tratar de entender ese espectro. El primero que lo explicó fue Bohr. Bohr explica ese fenómeno, asumiendo de que lo que estamos viendo son fotones emitidos por electrones que pasan de un nivel a otro nivel de una manera bien específica, ¿no? Por eso es que botan fotones con una longitud de onda bien específica. Y eso es lo que se les preguntó también en el examen, en la prueba de entrada, ¿no? Entonces la teoría de Bohr explica hasta cierto punto el evento, pero no es una explicación, sino más bien una descripción. La idea es obtener leyes que te permitan explicarlo, el fenómeno, y básicamente la ley es la ley de Schrödinger, ¿no? O sea, la ley dinámica en este caso, lo que sería equivalente a la segunda ley de Newton, sería la ecuación de Schrödinger. Entonces vamos a ver cómo se resuelve esta situación del átomo de hidrógeno utilizando esta figura evolutiva de Schrödinger. Entonces, el átomo de hidrógeno era lo más fácil de observar, en el sentido de que el átomo de hidrógeno está justamente definido por este sistema, ¿no? El átomo de hidrógeno está constituido por un núcleo, que aquí lo estoy representando con masa m2, y con un electrón que estoy colocándolo aquí de masa m1, ¿ya? La masa m2 debería ser la masa del protón, pero esto sirve incluso para el caso en que tengamos un átomo, por ejemplo el de helio ionizado, te daría más o menos también un núcleo y un electrón, ¿no? Ahora, ¿entienden esa figura que está ahí? ¿Entienden todos los elementos de esa figura? A ver, fíjense un ratito. ¿Sí, sí le entienden? Lo que ustedes tienen ahí es este sistema cartesiano, es un sistema de referencia fijo. En este sistema de referencia fijo, básicamente ustedes están definiendo la posición de este núcleo, la posición de este electrón que tenemos aquí, con sus componentes, ¿no? R1, R2. Y lo que tenemos que hacer para resolver el problema del átomo de hidrógeno es resolver el problema, la ecuación de Schrödinger, ¿no? Entonces, asumiendo, por ejemplo, que este es un sistema conservativo, ¿no? Por lo tanto, yo puedo rápidamente ir a la ecuación independiente del tiempo de Schrödinger, ¿no es cierto? O sea, ya estoy considerando de que mi operador evolución está definido justamente por el hamiltoniano, o sea, el operador evolución t, t0 es una función del hamiltoniano, o sea, eso ya está definido, y por lo tanto solamente queda determinar las autofunciones de este hamiltoniano, y las autofunciones se calculan en la ecuación independiente del tiempo, ¿no? La ecuación independiente del tiempo de Schrödinger sería, ¿no?, el hamiltoniano por la autofunción igual a la energía por la autofunción, que es justamente lo que tenemos aquí. Ahora, el hamiltoniano es un poquito más complejo a lo que se hace, por ejemplo, el oscilador armónico. Ya es un poco más complejo.
Porque son dos objetos. Entonces aquí, por ejemplo, tengo la parte cinética de este objeto 1. Aquí pueden identificar ustedes la parte cinética de este objeto 2. Y luego tendrían una energía potencial de atracción electrostática entre estos dos elementos. Y eso está aquí. ¿Ven? Todo este hamiltoniano por la función de onda psi me debe dar el autovalor de energía por la función de onda psi, pero esta función de onda debe depender de las dos variables, ¿no? Tanto de R1 como de R2. Entonces, esta es una ecuación donde están involucradas 6 variables independientes, X, Y, Z. ¿Está bien? Entonces, yo puedo, por ejemplo, hacer cambio de variable, ¿no? Puedo, por ejemplo, cambiar las variables. Son 6 variables. Ya, voy a cambiar las variables hacia el centro de masas. Aquí tengo el centro de masas de estos dos objetos. Y en función del vector, ¿no? En función de esta distancia r y de este vector, este vector sería menos m1 entre mr. Este vector sería más m2 entre m mayúscula r. Yo puedo, por ejemplo, establecer nuevas variables, ¿no? Son estas nuevas variables, r mayúscula y r minúscula. Entonces, en función de esas nuevas variables, como ejercicio, muestren de que esta ecuación de Schrödinger que tenemos aquí se puede escribir de esta manera. Noten que aquí tendrían aquí el término cinético, ya aquí tendrían el término cinético asociado a esta variable de posición, y aquí tendrían el término cinético asociado a la posición relativa de estos objetos respecto del centro de masas. Aparte tendrían la energía potencial, que es este elemento que está aquí, ¿no? Es decir, todo esto con el signo es esta energía potencial. Aquí tendría la autofunción de energía, ¿no? De esta función. Entonces ustedes pueden escribir toda esta ecuación de Schrödinger independiente del tiempo como la forma 2.2. Y por lo tanto tengo aquí una ecuación diferencial, ¿no? Un poco compleja. Entonces a ustedes deben haberles enseñado en métodos 2 que esto se puede resolver haciendo separación de variables. Entonces, como ejercicio, muestren ustedes justamente de que si yo hago esta separación de variables para la función de onda psi, que depende de r mayúscula y r minúscula, voy a obtener esta separación, ¿no? Noten que todo lo que está aquí al lado izquierdo depende justamente de las variables r que tenemos aquí. Y todas estas variables que están aquí al lado derecho dependen de el vector r minúscula que va de este núcleo a este electrón. Por lo tanto, cada uno de los lados debe ser igual a una constante. Y por lo tanto yo puedo encontrar estas dos ecuaciones, ¿no? ¿Ya? Yo puedo encontrar estas dos ecuaciones. Donde yo tengo aquí una autofunción GR asociado a este término de operador cinético en el espacio de configuraciones, y tengo aquí una autofunción EF asociado a este operador hamiltoniano, ¿no? En el espacio de configuraciones de R. Y con eso consigo separar, ¿no? Esta ecuación diferencial que tenemos aquí, noten la 2,5 es una ecuación libre, ¿no?
Es decir, una partícula libre tendría una ecuación de Schrödinger igual a esta. Y una partícula, y el de la derecha es una hamiltoniano, es una ecuación de Schrödinger de una partícula frente a una fuerza central, ¿no? Esta de acá sería la fuerza central, la fuerza de atracción central, ¿no? La masa de ese objeto tendría este valor, masa reducida. Creo que la mayoría sabe de que la masa reducida es el producto de las masas entre la suma. Entonces, como ejercicio, ustedes podrían, ¿no?, llegar a estas ecuaciones que están aquí. Definir cuál es la relación entre eje y F, por ejemplo. Pero ustedes tienen aquí una ecuación de onda libre, ¿no? ¿Cómo resuelven esta ecuación de onda libre? ¿Cómo les han enseñado a resolver? ¿También usan separación de variables? Podrían, ¿no? Podrían usar separación de variables. Pero imagínense que dependa solamente de una variable. ¿Cómo resuelven una ecuación de onda libre en una sola variable? ¿Mm? Hay un método que nunca deben olvidar. ¿Mm? ¿Cómo les han enseñado a resolver esto? ¿Cómo sería la solución de esta ecuación? Bueno, como ejercicio resuelvan la ecuación de onda libre e interpreten las soluciones, ¿ya? Eso lo van a encontrar en libros, en varios libros, ¿no? La solución de onda de la ecuación libre. Eh, la idea es que la solución que deben obtener es un paquete de ondas, ¿no? Un paquete de ondas en donde ustedes van a identificar de una manera bastante buena lo que sería justamente la cantidad de movimiento de la partícula, ¿no? Ah, sí, están hablando. A ver, hablen de nuevo. Sí, creo que sí. A ver, es el sonido. A ver, ahora. Profesor, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, ahora sí. Entonces, como les decía, ¿no? Este elemento que está aquí es un elemento, o sea, una solución de paquete de ondas, ¿no? Entonces, la solución de paquete de ondas, ustedes asumen una onda plana, ven que cumpla la ecuación, luego extienden para todo la cantidad de movimiento, ¿no? Integran sobre la cantidad de movimiento porque la variable justamente de cantidad de movimiento es la que puede depender, porque van a tener un conjunto, todas las ondas planas van a cumplir, ¿no? Como todas cumplen, la suma también debe cumplir la ecuación, obtienen un paquete de ondas y del paquete de ondas ustedes interpretan justamente ese elemento como la cantidad de movimiento del sistema, ¿no? Entonces, básicamente lo que han hecho, o sea, esta ecuación, básicamente te resuelve la traslación de este centro de masas, ¿no? Y por lo tanto, la idea es concentrarse ya no en la traslación, evitamos la traslación del sistema,
Asumimos que el centro de masas está fijo y por lo tanto podemos intentar resolver esa ecuación de fuerza central, que es esta ecuación que está aquí. Sigue siendo, ¿no?, la ecuación dinámica justamente de mi sistema, que sería esta ecuación de acá. Entonces, para darle una forma de función de onda y que no se pierdan con las cantidades, hacemos que la energía F sea la energía del sistema, asumiendo que el átomo ya está quieto, está en reposo. Y a la función F que está aquí le llamamos función de onda F de R, ¿no?, que depende de la posición. Entonces, esta sería la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo asociado a este problema de el átomo de hidrógeno. Hasta ahí tendrían alguna pregunta. Ya está. ¿No hay preguntas? Entonces, al igual que en el caso anterior, esta ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, hay que tratar de reducirla, ¿no? Ojo que nosotros aquí no hemos planteado la ecuación de Schrödinger como una ecuación, por ejemplo, usando la notación de Dirac, ¿no? O sea, aquí todo está en funciones que dependen de las posiciones. Podríamos escribir esto como en la notación de Dirac, pero primero estoy utilizando lo que conocemos todos de funciones y solución de ecuaciones diferenciales parciales para funciones, para poder reducir, ¿no?, la solución a todo lo que podamos. Entonces, lo primero que notamos es que este potencial, como depende solamente de la distancia del electrón al núcleo, o en este caso de la nueva partícula respecto del centro de masas, o sea, no depende de la orientación, o sea, la fuerza depende solamente de la distancia. A ese tipo de fuerza se le llama fuerza central. Y todos sabemos que cuando tenemos un sistema de fuerza central, la cantidad que se conserva es la cantidad de movimiento angular. Entonces, la idea es tratar de ir a la solución del problema utilizando la cantidad de movimiento angular. ¿Ya? Pero para llegar hasta ahí, lo primero que voy a hacer es ir a la separación de variables, ¿no?, de esta función de onda. A través de la separación de variables que tenemos aquí, ustedes pueden mostrar de que esta ecuación 2,7 se va a volver toda esta ecuación que tenemos aquí, que es una ecuación bastante grande, ¿no? Pero conseguimos, por ejemplo, separar la parte dependiente de la longitud radial de la partícula que estamos analizando, está aquí entre llaves, y la parte angular está aquí entre corchetes. Noten que la suma de esas dos cantidades tiene que ser 0, lo que significa que todo esto debe ser igual a una constante y todo esto que está aquí debe ser igual al negativo de esa constante. ¿Ya? Entonces, y aquí es donde viene justamente donde entra lo que sería la cantidad de movimiento angular, ¿no? Aquí seguimos trabajando en el espacio de configuraciones, nosotros. Entonces a ustedes deben haberles enseñado en mecánica cuántica que la cantidad de movimiento angular al cuadrado y la cantidad de movimiento LZ en el espacio de configuraciones, o sea, cuando aplican sobre funciones de onda que dependen de la posición, son operadores diferenciales que tienen esta forma, ¿no? Este es para el L cuadrado y este para el LZ, ¿no? Recuerden ustedes que el L es el
Eh, ¿Cómo es? A ver. Tú tienes un objeto moviéndose así, con esta velocidad. Este es el R. R, velocidad. Es RP entonces. RP. Es M, R, cruz, P, ¿no? O por la velocidad que sería el R punto. Entonces, como la cantidad de movimiento, bueno, mejor ponemos como la cantidad de movimiento. R, cruz, P. Como la cantidad de movimiento es un operador diferencial, este operador diferencial poniéndolo en coordenadas esféricas te va justamente a llevar a esta forma de estos operadores, ¿no? ¿Ya? Y la idea de este ejercicio es que recuerden cómo es ese cálculo. ¿Estamos de acuerdo? Poner esto aquí. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo bien? Ya. Ahora, como tú tienes la forma que tienen entonces los operadores diferenciales, incluso podrían ustedes aquí determinar, ¿no? De esta misma relación, ustedes pueden determinar cómo sería el Lx y el Ly, ¿no? Las componentes x e y. Y aplicando sobre autofunciones o sobre funciones en general, ustedes pueden, por ejemplo, mostrar estas conmutaciones, ¿no? Es decir, agarran el Lx, el Ly, que son operadores diferenciales, lo aplican sobre una función que depende de r, teta, phi o en r, y empiezan a operar, a calcular, y deben llegar a IH barra LZ de phi, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? Esa es la idea de ese ejercicio, que ustedes recuerden que en el espacio de configuraciones ustedes van a tener justamente esta operación. Y además pueden definir, por si acaso, yo voy a usar J y L de manera independiente, ¿ya? Porque saco de diferentes libros. De respecto de J, si tú defines, por ejemplo, el momento angular más menos usando el momento angular Lx, Ly, entonces obtienes estas operaciones y obtienes esta operación que está aquí, ¿no? Entonces, y además, esto lo pueden ver ustedes en el COEN. Resuelvan las ecuaciones 2.10 y 2.11 usando serie de potencias, ¿no? Eso es algo que deben haber hecho en métodos 2 o deberían haber hecho en métodos 2. Si no se hizo, bueno, tienen que aprender a hacerlo, está en el COEN, por lo menos una vez en sus vidas, o de repente en mecánica cuántica 1 y mecánica cuántica 2 lo han hecho, resolver estas ecuaciones usando serie de potencias, ¿no? La 2.10 y la 2.11, todo en el espacio de configuraciones. ¿Ya? Entonces eso lo pueden ver en el COEN. Lo que yo voy a hacer es resolver este problema, pero en el espacio de Dirac, ¿no? Es decir, voy a agarrar ahora, voy a salir del espacio de configuraciones y voy a entrar al espacio de Dirac, donde todo es álgebra. Y por lo tanto, noten ustedes, esta ecuación que está aquí, pasan la función angular y a la derecha multiplicar.
Y lo que obtienen es justamente, lo que van a obtener aquí es menos 1 entre h barra cuadrado del L cuadrado, ¿no? O sea, todo esto es el operador que van a encontrar aquí. Eso quiere decir que, pasando a multiplicar el menos h barra cuadrado a la derecha, van a obtener esta ecuación. ¿Ya? Entonces, básicamente el A involucra, absorbe, ¿no?, a todas las constantes, pero básicamente la ecuación, esta ecuación 211 que está aquí, es una ecuación de autovalores, ¿no?, de autovalores y autovectores, pero asociado al operador momento angular elevado al cuadrado. Pero como hay una conmutación entre este momento angular al cuadrado y el JZ, que lo pueden demostrar en el espacio de configuraciones a partir de estas dos formas, el L cuadrado y el LZ, entonces como tengo esta conmutación, yo puedo construir autofunciones que sean autofunciones comunes tanto para j cuadrado como jz. Entonces la idea es tratar de determinar la forma que van a tener esas autofunciones comunes de estos dos operadores, ¿no? ¿Está bien? Hasta ahí está todo bien, está todo tranquilo, ¿no es cierto? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, en el KET del 216, ¿qué es lo que supuestamente debería ir adentro? Porque no hay nada. Es que no sabemos cómo es, pues. En general ahí se coloca el autovalor, ¿no? Pero ahí todavía no le he puesto nada porque no sé qué forma va a tener ese autovalor. Entonces, como yo sé a priori de que hay esta conmutación, entonces pongo los dos autovalores, uno asociado a j cuadrado, al momento angular del cuadrado, y el otro asociado a su proyección. Ah, ok, ok. ¿Ya? Después voy a tener que aumentar, porque todavía tengo la parte radial, ¿no? La ecuación diferencial que depende del radio no la estoy resolviendo, solo estoy resolviendo esta parte angular. Entonces, para esta parte angular, mi conjunto completo de operadores que conmutan son estos dos, pero solo para la parte angular. Entonces, la idea es encontrar estos autovalores A, B, ¿no? De las cuales van a depender estas autofunciones y después vemos cómo calculamos las autofunciones. Entonces, lo primero que me doy cuenta, o bueno, no es, es difícil darse cuenta, hay que hacer varios cálculos, ¿no? Hay que tener experiencia para darse cuenta uno de que va a ocurrir esto, ¿no? Tengo que aquí introducir el J más y el J menos, ¿ya? El J más y el J menos, eh, bueno, uno podría preguntarse también cómo lo obtienen, ¿no? Hmm. Miren, quiero que hagan el siguiente ejercicio, ¿ya? Háganlo en sus casas. El J más y el J menos encuentren su forma usando el espacio de configuraciones, ¿no? Eso lo pueden sacar de acá. Y encuentren entonces su forma sustituyendo el JX y el JY aquí. Y luego multiplíquenlos. Primero J más por J menos y luego multipliquen J menos por J más. Entonces se van a dar cuenta que lo que van a obtener es esta ecuación diferencial más algo. Pero van a obtener esta ecuación diferencial. Entonces el J más y el J menos se obtienen básicamente por un método de factorización. Son un método de factorización
de una ecuación diferencial de segundo orden. O sea, tratar de encontrar dos ecuaciones diferenciales de primer orden que calculado te dé una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Que multiplicados, mejor dicho. Eso es muy común en matemáticas, ¿no? Nosotros en física aprendemos eso recién aquí en mecánica cuántica. Por ejemplo, cuando ustedes han hecho el oscilador armónico, tienen p cuadrado más el oscilador armónico es p cuadrado sobre 2m más o menos, ¿no? El potencial que es k omega, ¿no? El potencial es k por la deformación, ¿no? Pero la deformación, ¿cómo es? La deformación es omega Cuadrado, X al cuadrado. Cuadrado. omega cuadrado, ¿no? K Sí. sobre la masa. Por la masa. Ya no iría acá, sería masa nomás. Por la masa. Por la masa, ¿no? Masa, ya. Aunque me conviene escribirlo como menos kx cuadrado. Esto por la función de onda te da la energía por la función de onda, ¿no es cierto? Entonces, si tú esto lo ves como si fuese, por ejemplo, una ecuación de... O sea, si no fuesen operadores, tú dirías p sobre raíz de 2m más raíz de kx multiplicado por p sobre raíz de 2m menos raíz de kx multiplicado por phi debería darme la energía por phi, ¿no? Pero estos son operadores. Entonces, este operador, llámale por ejemplo a. Este operador llámale a más. A este operador llámale a menos. La idea es que tu a más por tu a menos te dé a. Pero como son operadores, no siempre ocurre eso, sino que te va a dar un a más algo. Usualmente es un escalar. Pero la idea es que lo que estás consiguiendo es de una ecuación diferencial de segundo orden, estás consiguiendo como si tuvieses dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Porque a todo esto le puedes llamar una nueva función. ¿Ya? Entonces, eso se llama método de factorización. Y es un método que no se les enseña en métodos matemáticos para físicos, porque en realidad no lo necesitan mucho. En mecánica cuántica nosotros hacemos un poquito de eso porque o sea, nos sirve para estos casos, ¿no? Pero más no se hace porque no trabajamos en eso. Pero es un bonito método de solución. Entonces el J más y el J menos vienen de factorizar todo este operador diferencial que está aquí. O por lo menos de intentar factorizarlo. Y al intentar factorizarlo, uno se da cuenta de que esos operadores, por ejemplo, funcionan como operadores de subida y bajada, incluso aquí. O sea, para la cantidad de movimiento aparecen esos operadores de subida y bajada, a más y a menos. Aquí tenemos algo similar, porque si yo aplico, por ejemplo, aquí el J más sobre esta autofunción, por su relación con factorización con el JZ, obtengo esta ecuación y por lo tanto obtengo el JZ por AB te va a sacar un B que está apareciendo aquí y el JZ conmutador con J más menos te va a salir H barra JZ si mal no recuerdo, ¿no? Aquí está, ¿no? ¿Dónde está? JZ con J más menos. JZ con J más menos. Ah, no está. Ya, calcúlenlo. Ah, sí, aquí está. Aquí está. JZ con J más menos. Entonces ese conmutador lo estoy usando y obtengo este elemento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, esta ecuación dice que aquí tengo, nos dice, ¿no? Que aquí hay un autovalor y aquí tengo una autofunción de JZ, ¿no? No es de J más menos, es de JZ. Porque multiplico JZ por todo esto y me sale este autovalor, ¿no? ¿Ven? Por lo tanto, el J más menos
es un autovalor del JZ. Hago lo mismo, por ejemplo, con el J cuadrado, a ver si el J más menos es un autovalor de JZ. Entonces, pero el J más menos con el J cuadrado conmutan, el J más menos con el J cuadrado conmutan. Por lo tanto, pasa de frente el J cuadrado, aplica sobre este autovector y me saca un elemento A, ¿no? Aquí está el elemento A. Por lo tanto, el autovalor no cambia, es el mismo autovalor. Y lo que sí voy a tener es una autofunción de J cuadrado, pero con el mismo autovalor. ¿No es cierto? Eso quiere decir que el J más menos es como si no te modificase el autovalor, en otras palabras, ¿no? ¿Ya? Pero es otra autofunción, ¿ah? No es que sea la misma autofunción. Podría ser, pero no se puede afirmar así a priori. Entonces, ¿qué quiere decir este resultado 218 y el resultado 219? Quiere decir que el J más menos es como si modificara, ¿no?, la autofunción, por lo menos su dependencia respecto del autovalor B. Lo modifica, ¿no? De tal manera de que si aplico el J más sobre este autovector, el B aumenta en H barra. Y si aplico el J menos, el B disminuye en H barra. ¿Por qué? Por el autovalor que aparece aquí, ¿no? Y este J más menos no modifica al autovalor A. ¿Hasta ahí está todo bien? Es muy parecido a lo que se hace en movimiento armónico simple, ¿no? ¿Cómo han resuelto el oscilador armónico en mecánica cuántica? ¿Usando álgebra también? ¿Alguno ha visto esta solución de álgebra? ¿O nunca, alguien no ha visto esta solución algebraica del oscilador armónico? Me parece que el Cohen hace la solución algebraica, ¿ya? Revisen. Donde sí está es en el Sakurai. En el Sakurai está la solución algebraica. Y así como les he comentado, es una factorización, ¿no?, del operador diferencial. Entonces, al ver esto, uno puede preguntarse, ¿ya?, si ese autovalor B puede crecer o decrecer de manera indefinida. Para responder esto, ustedes van a resolver este ejercicio, ¿no? Juegan con los operadores, con J cuadrado, con JZ, J más menos, y lleguen a esta relación. ¿Ya? Muestren de que esto, bueno, mostrar esto es bien fácil, ¿no? El J cuadrado les va a sacar aquí este es el valor esperado de un operador, ¿no? El valor esperado de un operador siempre va a ser una cantidad mayor o igual que 0. Esto no deberían demostrarlo en todo. Ya está definido así, ¿no? O sea, para que la teoría sea consistente. Pero, si ustedes utilizan justamente en ¿no?, en este elemento de aquí, utilizan estas ecuaciones que están aquí, la ecuación de autovalores, lo que van a encontrar es que el A cuadrado o el A tiene que ser mayor o igual que el B cuadrado. Para que el A sea mayor o igual que el B cuadrado, necesariamente el B tiene que estar entre menos raíz de A y la raíz de A. Lo que quiere decir entonces que este autovalor B no puede crecer más allá de raíz de A y no puede decrecer menos que menos raíz de A. Es decir, esta operación de aumentar o reducir en H barra el autovalor B en algún momento tiene que parar. No puede ser indefinido. Entonces supongamos que tenemos una autofunción con un B máximo. Ya tenemos aquí la autofunción con B máximo. Eso quiere decir que el J más aplicado sobre este B máximo tiene que ser 0.
Y lógicamente el j menos j más de ese b máximo también tiene que ser 0 porque ya esta primera parte lo anula, ¿no? Entonces de esa manera seguimos obteniendo particularidades de esos autovalores. Pueden ustedes mostrar esta relación justamente para esa última ecuación que hemos visto. J menos J más tiene esta relación con J cuadrado y JZ. Entonces, si esto lo utilizamos en la ecuación, en esta última ecuación que está aquí, en la 222.2, lo que voy a obtener es que esta cantidad tiene que ser 0, ¿no? J más ya sobre este autovector con valor b máximo se va a eliminar. Pero como todo es, como aquí tengo operadores que aplicados sobre este autovector me va a sacar autovalores bien definidos, a o b máximo, lo que puedo obtener es esta ecuación, que a tiene que ser igual al b máximo por el b máximo más h barra, y haciendo lo mismo, o sea, calculen ustedes j más j menos, como su forma, su dependencia respecto de j cuadrado y jz, aplíquenlo, ¿no?, sobre esta autofunción, o en este caso con la autofunción con b mínimo, y obtengan la misma ecuación para a, pero con el b mínimo. Bueno, una ecuación equivalente, ¿no? Y como estos dos son iguales, ustedes pueden justamente igualarlas y encontrar que el b máximo es igual al menos b mínimo. Eso quiere decir entonces que el b va a ir pasando de un b mínimo, le sumas un h bar, le sumas otro h bar, le sumas otro h barra, y vas a llegar justamente al valor máximo del autovalor de la cantidad de movimiento angular z, ¿no? La proyección z. Eso quiere decir, como estos valores son simétricos respecto del origen, ¿ya? Eso quiere decir que la relación entre el b máximo y el b mínimo se puede encontrar así, ¿no? Tú llegas al b máximo aumentando h barras al b mínimo, ¿no? Donde este n ya es un número entero. Y por lo tanto, usando esta ecuación 226, encuentran fácilmente de que el b máximo es n medios h barra, donde este n es un número entero, ¿no? Cualquiera, a partir del 1, ¿no? Un número entero cualquiera. Por lo tanto, si es un número entero cualquiera, yo puedo tener aquí h barra medios, ¿no? Puedo tener 3h barra medios, 2h. Es usual definir justamente a este valor n medios como el valor j asociado justamente al momento angular, ¿no? No podría decir, claro, sería el autovalor del j cuadrado, sería este j, ¿no? Ese j sería como el autovalor del j cuadrado, aunque no está directamente asociado, porque ahora van a ver por qué les comento eso. O sea, no podría decir que sea el autovalor de j cuadrado porque va a ser un poco distinto, pero ese j va a caracterizar al momento angular, ¿no? Porque si yo obtengo n medios al j y sustituyo, por ejemplo, este b máximo aquí en 224, el valor de ese valor esperado o el autovalor a se escribiría de esta manera, ¿no? H barra cuadrado j por j más 1. Y el autovalor de j cuadrado es a. No es j minúscula, ¿no? Pero el j minúscula, podríamos decir, caracteriza, da una característica al valor del momento angular al cuadrado. Y si yo ahora construyo y agrego, ¿no? Defino el b como un número entero por h barra,
Entonces, ese número entero m va a tener que ir desde el menos j hasta el j, aumentando de 1 en 1, ¿no? O sea, en vez de aumentar de mh, de menos mh hasta más mh en h, mejor le pongo un valor numérico y obtengo estas relaciones. Entonces, con estas definiciones, yo voy a tener que el j cuadrado, la ecuación, ¿no?, angular original, se va a escribir así. O sea, ya tengo el autovalor de energía, bueno, no es una energía, ¿no? Este sería un autovalor de momento angular al cuadrado. Y aquí tendría un autovalor de proyección del momento angular, ¿no? Noten que el momento angular tiene unidades de masa por h barra, ¿no? ¿Cuáles son las unidades de h barra? ¿Saben cuáles son las unidades del h barra? Son las unidades de acción, ¿no? Joule por segundo, profesor, sí. Son de acción. Entonces aquí tienes unidades de acción, aquí tienes unidades de acción al cuadrado, ¿no? Es lo que está dentro del lagrangiano. Ese es o sea, toda la integral del lagrangiano, esa es la acción, ¿no? Esas mismas unidades tiene el h barra. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Noten que en el espacio de Dirac no he tenido que resolver ninguna ecuación diferencial, ¿no? Todo ha sido algebraico. Las ecuaciones diferenciales aparecen cuando yo regrese al espacio de configuraciones. Y eso siempre y cuando yo necesite calcular la autofunción, porque aquí lo que me interesa de la autofunción son los autovalores, pero no necesito conocer la forma de la autofunción, pero sí se podría calcular la forma dependiente de las posiciones regresando al espacio de configuraciones. Entonces eso más o menos lo podemos hacer así, ¿no? Vamos a regresar al espacio de configuraciones. Esta sería la representación, ¿no?, de este autovector JZJM en el espacio de configuraciones. Por eso le pongo la base R, ¿no?, a la izquierda como un bra. Aquí también, representación del autovector JM en el espacio de configuraciones. Vamos a trabajar primero con esta ecuación. ¿Cómo funciona el JZ en el espacio de configuraciones? El JZ funciona, ¿dónde está? Ahí está, ¿no? Es este operador diferencial. Entonces aquí esto opera como un operador diferencial, lo saco, y aquí tendría el operador de posición JM. Pero como yo estoy trabajando en coordenadas esféricas, sería el vector posición en coordenadas esféricas. Y el vector posición en coordenadas esféricas depende de un r, depende de un θ y depende de un φ, ¿no? Entonces por eso es que lo escribo así, r θ φ. El bra ahora es un bra que depende de esos parámetros. Y esta sería mi función de onda que depende de estos elementos con estos autovectores. O perdón, con estos autovalores, ¿no? Por lo tanto, eso se escribe así, ¿no? Función de onda que depende de θ y φ. En este caso el r lo saco porque es la parte angular. Y los autovalores m, bueno, he puesto j. Recuerden, yo voy a usar ahorita el j y el l independientemente uno del otro. Si les confunde me avisan, ¿ya? Entonces aquí tendría el m y el l, que son los autovalores que dependen de θ y φ. Aquí lo repito, ¿no? Entonces esta es la ecuación diferencial asociada a esta ecuación en el espacio de Dirac, pero en el espacio de configuraciones aquí. Y es lo que tendría que resolver. Y como es una ecuación diferencial que depende solamente de phi, no es muy difícil de resolver, ¿no? La solución para esta función de onda que tengo aquí es esto que está aquí. Es una función que depende de θ por una exponencial a la im phi. Esto de acá esto de acá me daría justamente la solución para esta ecuación diferencial.
¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? En teoría eso deberían resolverlo en métodos matemáticos, ¿no? La ecuación diferencial. Yo lo he resuelto en métodos 2. Ahí tengo mi cuaderno todavía de métodos 2 con todo eso resuelto. Porque tú ibas a la clase y tenías que tenerlo resuelto, si no las 3 horas, bueno, en esa eran 4 horas de práctica, no te alcanzaban para resolverlo todo. Esto va a venir para la práctica, o sea, el procedimiento aritmético de todo, del átomo de hidrógeno. Ah, yo estoy dejando ejercicios, ¿no? Resuelvan los ejercicios, sí. No para este viernes, pero sí para el siguiente. Para este viernes es lo de la semana pasada. Bien. Entonces, eh, ya tienen, ¿no? La solución de phi de esta ecuación. Y ahora la idea es encontrar esta parte de PML, ¿no? Para encontrar esta parte PML, lo que hay que hacer es utilizar el valor máximo o el valor mínimo del, de la autofunción de B, del M. Por ejemplo, supongamos que el L vale M o el M vale L. Por lo tanto, tendrían que esta autofunción al cual le aplican ustedes el L más, tiene que salir cero, ¿no? Pero ya no puede subir más de ese L. Ahí se tiene que cortar. Ahora, como les decía, ¿no? O sea, la forma diferencial de esa ecuación, de la forma diferencial del operador L más y L menos, les tiene que salir esta, ¿no? Eso es lo que dije que les iba a dejar como ejercicio, les tiene que salir esta forma en el espacio de configuraciones. Y por lo tanto, esta ecuación que está aquí va a ser esta ecuación. Ya sustituyendo el ILL, ¿no? Aquí está la parte phi, y a la I en vez de M pongo L phi. Y la solución de esta ecuación es fácil comprobarlo, ¿no? Sustituyendo nada más, se van a dar cuenta que tiene esta forma. Este PLL de teta es un seno a la L de teta. Por lo tanto, esta autofunción que está aquí, ya esta autofunción que está aquí va a tener esta forma, ¿no? Con el m igual al L, ¿no? Es decir, con su m máximo. Y por lo tanto, las demás autofunciones ustedes pueden determinarlas aplicando el L menos, ¿no? Aplican aquí el L menos y van bajando, ¿no? L menos van bajando. Lo único que no he calculado yo y que no les estoy dejando como ejercicios, pero espero que ustedes tengan la curiosidad científica, es de calcular cuánto vale estos coeficientes, ¿no? Los coeficientes los calculan a partir de la ortonormalización de las autofunciones. Y bueno, con eso ustedes como ejercicio deberían poder, y esto deben haberlo hecho en métodos 2. Si no lo han hecho, quéjense conmigo ahorita para yo hablar con el profesor de métodos 2, ¿no? Yo sé que la mayoría no lo ha hecho, ¿no? Porque quien ha dictado métodos 2 últimamente, el profesor Tobar se ha concentrado en otras cosas que también son importantes, pero habría que ver, ¿no? Cómo es que se puede, ¿no? Mejorar eso, porque es importante esta parte, estas propiedades de las funciones especiales, ¿no? Porque esto se le llama En funciones mecánica especiales. cuántica uno lo resolvimos. Ya, está bien, está bien. Eso por lo menos ayuda. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que la forma general de las autofunciones, estas son las funciones de armónicos esféricos, en los 3 libros que usamos como libros principales está escrito de forma distinta, ¿no? Tienen ahí sus cositas parecidas, pero hay cosas que no son tan parecidas, ¿no?
Me intriga mucho esta forma del Wave Blues. Pues no la había visto hasta ahora, por lo menos no me acuerdo de esta forma, con estos m más el valor absoluto de m. No, eso no recuerdo. Porque pareciera como si esto siempre va a ser, o es 0 o es 2, ¿no? Si es 0 o es 2, ¿para qué poner menos uno, no? Pues de frente hay que poner uno. No sé, es lo que yo pienso. E incluso imagínense que fuese, a menos que esto también se cumpla para los M's. El Brasden aquí está hablando de M's enteros y aquí el M puede ser un semientero, ¿no? Pero es un poco raro hablar de un M semientero, porque si el M es un semientero, o sea, más o menos un medio, eso quiere decir que el L es igual al un medio, o el J, ¿no? J o L es igual a un medio, y por lo tanto estoy hablando del spin. Y muchachos, el spin no es una función, no es una función, ¿no? O sea, el spin se representa con así, con el chi. El spin no es una función de la posición, no es. Entonces no tiene sentido hablar aquí de un teta phi con el spin, ¿no? Entonces eso es lo que me intriga de la forma que está escrita ahí en el Weisblut. No he tenido la curiosidad científica de hacer el cálculo. En realidad no he tenido tiempo. Sí me ha intrigado, pero espero que ustedes vean los libros, corroboren lo que les estoy diciendo y hagan el cálculo, ¿no? Si les da tiempo también, ¿no? O sea, si no les da tiempo, bueno, no se puede, ¿no? Pero ustedes son jóvenes y tendrían que poder hacer todos los cálculos que se les pida, ¿no? Pero a veces sí, pues no da tiempo. Pero lo que sí se cumple en todos los casos, por ejemplo, es bueno, obtengan, por ejemplo, a partir de esto, obtengan para L igual a 2, ¿no? Todos los L igual a, para el J igual a 2, L igual a 2, obtengan todas las autofunciones, ¿no? El M barrería en ese caso desde menos 2 hasta 2. Lo que sí se cumple, lo que sí está igual en los tres libros es la ortonormalidad, ¿no? La ortonormalidad de las funciones de onda se escribe así. Y lo que sí me interesa es, como les comentaba antes, que ustedes puedan pasar, ¿no? Ya tienen que saber pasar de la notación de Dirac a la notación funcional. Aquí la ortonormalidad está escrita en notación funcional. Esto me parece que es del Brasden. No es del Brasden. El Brasden creo que no usa este omega. Pero entienden, ¿no? Este diferencial de omega es la diferencial de ángulo sólido, que es básicamente esta, con la integral te da esta relación junto con el seno de teta, y eso te da esta ortonormalidad con respecto a los números cuánticos, como debe ser, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de Dirac es muy fácil decir, o sea, si tengo números cuánticos distintos, debe darme un delta de Kronecker, ¿no? Y ya está, ¿ven? Por eso es que usar Dirac es lo mejor, ¿no? Porque intuitivamente uno empieza a trabajar de forma más tranquila. Pero aquí, por ejemplo, ¿cómo paso yo a esta notación? ¿Cómo obtengo, por ejemplo, cómo obtengo para porque estos bras, perdón, que están aquí, estos bras que están aquí, que dependen de teta y phi, también son raros, ¿no? O sea, ¿cómo los obtengo? Son un producto tensorial, como el x, y, z. Entonces, todo eso, por ejemplo, se debe construir intuitivamente. Por ejemplo, estas autofunciones que están aquí, que están en el espacio de configuraciones, yo los debería poder escribir así. Este sería el phi asterisco, y este sándwich que está aquí debería ser el y, perdón, ¿no? El y lm. Este es el y asterisco l' m'. Entonces, como debe cumplirse la ortonormalidad, yo puedo aquí factorizar este bra L', M' a la izquierda y este LM lo mando a la derecha y meto aquí la integral, ¿no? Que sería la integral del diferencial de ángulo sólido.
Por lo tanto, yo podría denotar estos ángulos que tengo aquí, los podría denotar como un bracket, ángulo sólido, ángulo sólido. Y esto tendría que ser pues la identidad, ¿no? Esto de acá tendría que ser la identidad. En el Sakurai, esa identidad está escrita así. Ahora, ¿por qué está escrita de esta manera en el Sakurai? Porque el Sakurai está considerando la dirección de un vector unitario que tenga justamente como ángulo azimutal al phi y como ángulo no me acuerdo cómo se llama este ángulo, no se usa mucho. Como direccional del eje Z al ángulo θ, ¿no? ¿Ya? Esa es la notación que usa el Brasden, el Sakurai. El Brasden y el Weisblut usan el ángulo sólido. El Cohen también usa el ángulo sólido. No usan mi notación θ-φ. Pero lo que no está bien descrito respecto de la notación de Dirac con respecto a esos ángulos sólidos, ¿ya? Lo que no está escrito bien es la completitud. Con respecto a Dirac, pues la completitud para para las autofunciones, ¿no? Del L cuadrado debe darme eso, sumado sobre todos los L's y todos los M's. Y como esto de acá es la identidad, ¿qué pasa si yo multiplico por un bra de ángulo sólido y un ket de ángulo sólido prima? Eso me tiene que dar omega omega prima. De esa manera obtengo justamente yo la completitud para el espacio de configuraciones. Tendría que ser así. Y esa completitud en el espacio de configuraciones implicaría de que yo tenga aquí un delta de Dirac de los ángulos sólidos. Pero, ¿cómo escribo estos ángulos sólidos? O sea, ¿cómo hago un delta de Dirac? Porque yo sé que si yo tengo, a ver, delta de Dirac de un R menos R sub 0, esto es delta de Dirac de X menos X sub 0, por el delta de Dirac de Y menos Y sub 0, por el delta de Dirac de Z menos Z sub 0. Pero si yo paso a ángulo sólido, ya la cosa como que se complica, ¿no? Entonces, como ejercicio, muestren que ese delta de ángulo sólido es esto, ¿no? Con un seno abajo. O, como en el Cohen lo indican, la diferencial del coseno, ¿no? ¿Ya? Recuerden que la completitud, ¿ya? Recuerden, muchachos, que la completitud se usa aquí, ¿no? O sea, tienes una función phi como una suma de los CIs de los autovalores phi is, ¿no? Es así. Entonces tú tendrías aquí que esto de acá es, aquí metes, claro, aquí tendrías tú, estas componentes serían los, phi i, phi, llámale otro valor, ¿ya? Llámenle psi. O phi, este es el phi, ¿no? Phi y este sería así, multiplicado por el phi. Entonces, caramba. Phi i. Entonces tú agarras este bra que está aquí, ket, perdón, lo pones aquí y tienes justamente la identidad, ¿no? Entonces la idea es que eso mismo utilicen con esta la completitud. Con esa misma idea usen esta completitud para hallar estos coeficientes y se van a dar cuenta con las integrales anteriores que están aquí, con estas integrales, se van a dar cuenta que sí sale un seno aquí abajo, ¿no? Sale un seno justamente para que se cancele con este seno que está aquí. Y de esa manera el delta de θ menos z' cumpla la función de solamente sustituir.
porque si no vas a tener que sustituir sobre el seno de teta y te va a salir algo así, ¿no? La función phi igual al seno de teta por la función phi. Entonces ya no son iguales, pues. Ya no es difícil ese ejercicio. Y para terminar por hoy, me va a pasar, estoy muy atrasado ya. La paridad, a ver, para el caso de la paridad, ustedes tienen aquí, paridad significa pasar de un R a menos R. En coordenadas esféricas, eso es lo mismo que hacer estas transformaciones. Ya, esto de acá es una transformación activa, ¿ya? Ustedes van a darse cuenta que van a tener una transformación de paridad activa y una transformación de paridad pasiva. En teoría tendrían que ser equivalentes. ¿Ya? Pero la transformación de paridad eh, pasiva es cuando los ejes pasan, ¿no? El X pasa a ser menos X, el Y a ser menos Y y el Z a ser menos Z. En la paridad activa es simplemente la reflexión respecto del origen de coordenadas. ¿Ya? Las dos son equivalentes en términos de cálculos, pero teóricamente como que no son tanto, ¿no? Porque miren, pasar de aquí a aquí es como si todavía siguieras en un sistema de mano derecha, ¿no? X, Y, Z, pero si tú haces la reflexión pasiva, ¿no? De Z menos Z, Y menos Y y de X a menos X, ya tienes un sistema de mano izquierda. Entonces, tan exactos, tan equivalentes, a mí no me parece que sean, ¿ah? Entonces ahí hay que tener cierto cuidado. Pero una cosa que pueden mostrar a partir de las propiedades que tienen justamente los armónicos esféricos es que la transformación de paridad depende del número cuántico L. ¿Ya? Siempre va a depender del número cuántico L y esto deben acordarse siempre, porque lo vamos a usar bastante aquí en el curso. Aquí en el PPT van a estar también las primeras autofunciones. Aquí están las autofunciones. Ya sea en el Weisslund, el Cohen y el Brandsen, como ven, tienen la misma forma. Por lo tanto, eso quiere decir que estas tres formas que están aquí deben ser equivalentes. Y bueno, ya la solución radial lo hago para la siguiente clase. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Entienden los ejercicios? ¿No entienden lo que tienen que hacer? Es importante. Hasta aquí hemos resuelto solamente la parte angular. Solo la parte angular. No es muy fácil, que digamos. Pero la parte radial, vamos a usar la misma técnica para la siguiente semana. Es decir, vamos a factorizar la ecuación radial. Porque la forma usual que está en todos los libros es como deben haberlo hecho ustedes ya en mecánica cuántica 1 o en mecánica cuántica 2.